Bienvenidos a mi segundo intento en YouTube y hoy quiero hablaros del shrink paper o papel encogible. He hecho unos pins con él y os enseñaré qué tal me ha ido. He de decir que tengo cero experiencia con esto, es mi primer contacto con este tipo de material, así que bueno, os comentaré un poco mis impresiones así de entrada. El shrink paper o papel encogible es un tipo de material que es básicamente una hoja de papel tamaño A4 que se encoge al ponerla en el horno. Entonces crea como estos pins tan chulos. Y hay de distintos tipos. Por un lado tenemos el que sirve, el clásico, que es tú dibujas encima y luego lo pones en el horno, pero el que yo he comprado es compatible con impresora, así que he hecho mi dibujo en digital y después lo he impreso. Y hay en dos modalidades también, que es en fondo blanco o transparente. Yo en este caso he comprado el de fondo blanco. Vale, materiales. Bueno, para hacer las ilustraciones, pues mi iPad con Procreate y mi portátil. Luego he usado la impresora que tengo en casa, ya os dejaré apuntados los modelos. Y luego aquí tenemos esta es la marca del papel que he utilizado, es un papel marca Basen. Para los broches he utilizado estos de aquí. Se pueden utilizar de botón, que son los de toda la vida, pero a mí me gustan más estos porque estoy cansada de ir perdiendo los pins por ahí. ¿Qué más he utilizado? Un horno casero, cualquiera te vale, y una cola, poco más. Miento. He utilizado este barniz en spray, que es un barniz para acuarela y wash. Esto sellará un poco los colores y hará que no se vuelvan amarillentos con el tiempo. Bueno, vamos allá. Lo primero que he hecho es abrir en el Photoshop las ilustraciones que ya tenía hechas y ahora mismo lo que veis que estoy haciendo es subirles mucho la luminosidad y apagarle un poco los colores. Y esto tiene una razón de ser, es porque en este tipo de papel encogible, a la hora de meterlo en el horno y que se encoja, se saturan muchísimo los colores y se oscurecen bastante. Entonces lo que estoy haciendo es retocarlos antes de imprimir. Luego los abro con InDesign y los coloco. Según el fabricante, una hoja DIN A4 va a acabar reducida al tamaño de una hoja DIN A6. Así que previamente he hecho una prueba de impresión en un papel cualquiera para ver a qué tamaño final quedarán los pins. Exporto el PDF y ya le puedo dar a imprimir. Este plano es un poco tonto, pero me hacía mucha gracia hacerlo, así que aquí veis cómo imprimo. Os podéis fijar en que los colores realmente casi no se ven. Si fuera a quedar de este color no podría venderlo. Pero ya veréis cómo luego recuperamos esa saturación de los colores. Bien, una vez lo tengo impreso, toca ponerse un podcast, porque esto va para largo, y poner a recortar. Este tipo de trabajos manuales a mí la verdad es que me relajan muchísimo, me ayudan a desconectar y los hago con mucho gusto. Sí es verdad que ocupa bastante tiempo y como ya os digo es un poco artesanal, pero a mí me gusta. También os digo que cuando llevas 5 hojas recortadas estás un poco cansada, pero bueno, no pasa nada. Y aquí la imagen favorita del papel encogible, que es cuando lo pones en el horno y empieza a estar poseído por Satán, moverse de esta manera tan rara, hasta que al final queda pequeñito y planito. Un último paso antes de pegarles los broches es el spray que os he comentado. Este es un spray de la marca Talens, lo he comprado en la tienda Vicens Piera en Barcelona y es para wash, acuarela y tinta. Como veis es más o menos fácil de poner. Yo le he puesto 2 capas. Se supone que cuantas más capas le pones más brillante queda, pero a mí me ha quedado mate en realidad.
Ahora me he puesto la segunda parte del podcast y nada, a pegar broches. Es importante respetar los tiempos, entre un vídeo y otro han pasado horas. Así que seguid las indicaciones del fabricante del papel a la hora de hornear, dejadlo que se seque un rato y dejad rato también para que se seque el barniz y la cola. Aquí estoy troquelando el packaging con esta maquinita que tengo para redondear los cantos. Como veis es trabajo bastante artesanal, es tener paciencia. Y así han quedado. La verdad es que estoy bastante contenta con el resultado. Como veis, los colores se han saturado bastante y ya los tenemos. Unos pins cookies y preparados para vender. Y hasta aquí el proceso, pero quedaros un minutito más porque os voy a enseñar algunas pruebas defectuosas para que sepáis lo que no hay que hacer. Primero de todo os enseñaré estos dos pins que, como veis, han quedado un poco doblados. Vale, el problema con estos es que a la hora de hornearlos, no sé si es que los he puesto demasiado juntos o es que había demasiado calor. En todo caso, hay un truco que es cuando lo pones con el papel para horno, poner otro papel de horno encima. Así quedan bastante chafados y evitas que te pase esto. Error número 1. Vale. Número 2. Usar un barniz, en este caso creo que usé barniz para Fimo, porque lo tenía por casa y dije voy a probar a ver qué tal. Resultado, desastre. Grumpy Cat se me ha vuelto black metalero. Muy mal. Luego, este es otro... En realidad no es un error, no queda tan mal. En vez del barniz, utilicé laca de uñas. Y la verdad es que, a ver, no queda perfecto, pero tampoco queda mal. Es laca de uñas transparente, marca blanca, cualquiera. Lo hice por probar al principio. Y bueno, si no son para vender y tampoco te importa mucho, se pueden usar. Yo no lo veo mal del todo. Así que veis que brilla un poco. Este lleva el barniz, que es mate, y este lleva la laca de uñas. Entonces ya veis que la diferencia es esa. Y este de aquí no lleva ningún barniz y tampoco estaría mal. Lo que pasa es que este es la primera horneada que hice. Y los colores, tenéis que tener en cuenta a la hora de imprimirlos que los colores al encogerse se saturan y se oscurecen muchísimo. Os voy a enseñar. Bueno, para empezar que el tamaño era un poco diferente, pero bueno, este veis que los colores brillan un poco más y este ha quedado más apagado. ¿Vale? Bueno, esto es por lo que os comentaba, que a la hora de imprimirlo apaguéis los colores, porque luego se van a saturar muchísimo. Os lo dejo aquí, así podéis ver la diferencia. Y estos son los errores que he tenido yo. Igual luego vosotros lo probáis y tenéis otro error diferente, son cosas que pasan. Ensayo-error. Y eso es todo. ¿Os ha gustado? ¿Os han dado ganas de probarlo? Contádmelo todo en los comentarios. Luego podéis seguir mi canal, no sé todavía si va a ser un canal o no, pero voy a subir algún vídeo de vez en cuando. Podéis buscarme en Etsy, si os han gustado los pins los tengo ahí a la venta, es en etsy.com/shop/wendymuntasell. Luego podéis seguirme también en Instagram, en Twitter o en LinkedIn, estoy en estas 3 plataformas. Y si no, también tengo mi blog y mi portfolio personal en wendymuntasell.com. wendymuntasell.com